Gracias, Señor Jesús. Bien, antes de ir a la palabra, vamos a despedir a los niños. Y quisiera compartir con ustedes Dios bendiga a cada uno de ustedes, aquellos que nos saludé. Le queremos dar la bienvenida a José, que nos visita por primera vez. José, Dios te bendiga. Le damos gracias a Dios por tu vida. Amén. ¿Todos tienen Biblia? Amén. Si la tienes ahí, levántala por un momento. Y quiero compartirte que lo que tienes en la mano tiene poder para transformar y cambiar tu vida. Lo que tú portas en la mano, mi esposa me mira porque está de ella. Lo que tú portas en la mano tiene poder para cambiar y transformar tu vida. Acuérdate de eso. Y quiero compartir con ustedes el libro de Hechos, capítulo 6. Y mientras ustedes lo buscan, yo quiero decirte que la palabra de Dios es mucho más que un simple texto antiguo o un libro antiguo. Es una fuente de vida, de esperanza, de transformación para todos aquellos que se animan a abrazar lo que el Señor depositó en ese lugar. Aún en el mundo donde hay desafíos, donde muchas veces hay preguntas sin respuestas, la Biblia, la palabra de Dios te ofrece una guía segura y te marca un camino por donde debemos andar. Y no me quiero ir sin compartirte esto. Aún todo lo has escuchado, has leído lo que dice el libro de Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Por eso hoy te decía que lo que tú portas en la mano, cuando le crees, cuando lo atesoras y lo practicas, tiene poder para transformar y cambiar. Amén. Bien, te invito a ir conmigo en el libro de Hechos, capítulo 6, verso 1. Dios bendiga a todos aquellos que nos están mirando del otro lado. Y dice así, ¿lo compartimos? Hechos 6:1. Dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Busquen pues, hermanos, entre nosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, proselito de Antioquía, a los cuales, presentándole ante los apóstoles, quienes oraron, les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Yo quiero compartirte lo siguiente. Ya en esta historia que te comparto, Jesús ya había ascendido y los discípulos compartían y tenían todo en común. Y al tener todo en común, todos comían el mismo pan, todos compartían la misma comida, todos convivían juntos, pero hubo problemas, como suele pasar siempre, como pasa aún dentro de la iglesia. A medida que iba creciendo la multitud, a medida que iba creciendo,
Hubo problemas porque viudas estaban desatendidas. Y coincidencia que viudas de su origen griego eran desatendidas. Y pareciera que la historia se le prestaba un poco más de atención a los judíos que a los griegos. Y entonces los apóstoles dijeron algo sabio. Y yo quiero introducirme en esto. Dice que los 12 apóstoles convocaron a la multitud y le dijeron: miren, no es justo que nosotros nos estemos ocupando de servir las mesas, aunque no era tarea menor. Pero no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Entonces dice: busquen, hermanos, entre nosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, que tengan sabiduría y que nosotros podamos encargarles esta tarea. Y quiero compartir esto. El servicio nunca puede reemplazar el tiempo con la palabra de Dios. Y si lo quisiéramos poner en orden, antes de yo servir, necesito tomar tiempo en la palabra de Dios para luego poder servir. El orden que nos marca es que si quiero servir, necesito primero tener tiempo de oración y palabra de Dios para luego servir. Entonces, los apóstoles sabios, moviéndose en el espíritu de sabiduría, dijo: busquemos a 7 varones llenos del Espíritu Santo y que se muevan en sabiduría. Un buen servidor necesita estar lleno del Espíritu Santo y necesita tener activado el don de sabiduría. Que sean de buen testimonio. Pero también dice los apóstoles, porque nosotros debemos persistir en la oración y en la palabra de Dios. Si hoy lo llevas naturalmente, quizás puedes decir: pero ¿te parece que era tan importante orar y leer la palabra y no atender a las viudas? No. Porque dedicar tiempo a la palabra y a la oración es lo que te capacita para luego servir. Es lo que te alinea y te facilitan ciertas palabras la tarea para lo que Dios te está llamando. Entonces, observe esto. Si usted está sirviendo, nuestro deber es esforzarnos a ser hombres y mujeres de buen testimonio. Ser llenos del Espíritu Santo en todo momento y ser llenos de sabiduría para poder ejercer la tarea que Dios nos ha puesto. Entonces, me gusta el saber que los apóstoles sabían que había necesidad, que la iglesia estaba creciendo, que el pueblo se estaba multiplicando, pero ellos no descuidaron la oración y la palabra. Y hoy nos pasa al revés. Hoy nos pasa que dedicamos mucho tiempo al servicio y descuidamos la oración y la palabra con Dios. Descuidamos la intimidad con aquel que nos capacita para poder servir. Entonces, yo me quiero detener en esto. Y decía el verso 7: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Mira la clave. Para que una iglesia pueda crecer, los que ya están adentro necesitan crecer en palabra de Dios. Nosotros no podemos, en buena manera lo expreso, ser niños que al pasar los años seguíamos bebiendo leche. Al pasar los años necesitamos ya comida sólida y comenzar a crecer, gracias hija, en lo que Dios nos está llamando. Entonces, lo que quiero compartirte es esto. Cada vez que tomas tiempo en leer esto, lo que estás haciendo, estás leyendo a Dios de lo que dice de vos y lo que dice de Él. La Biblia, la palabra de Dios,
es la voz de Dios en este tiempo escrita para vos y para mí. O sea que tú hablas con Dios a través de la oración, pero también hablas con Dios a través de su palabra. ¿Me puedes comprender? Cada vez que tú dices, yo voy a hablar con Dios, voy a orar a Dios, tú no solamente te relacionas con Dios por orar, sino que hablas con Dios cuando lees esto, cuando dedicas tiempo acá. Por eso es la importancia de tomar tiempo. Porque cuando usted lee la Biblia y toma tiempo en leer la Biblia, lo que estás haciendo, tu charla con Dios está continuando a través de la Escritura. Entonces la palabra de Dios tiene poder para transformar. Y la falta de conocimiento a la palabra de Dios, ¿saben lo que genera en todo hombre y toda mujer? Corta la fe. Corta la fe y te impide seguir creciendo. Entonces, así que si usted y yo buscamos cambios, queremos cosas diferentes, queremos ser transformados, queremos profundizar en Dios, queremos crecer en Él, necesitamos tomar tiempo en la palabra de Dios. Necesitamos tomar tiempo en vivir, en escuchar, pero también poner por obra lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabías que una de las características que te catalogan si en verdad eres un hijo de Dios, si en verdad soy una hija de Dios, ¿saben cuál es? Que caminemos como el Padre quiere que caminemos, que vivamos acorde a lo que Él dejó escrito en este libro. No solamente yo de labios puedo decirte soy hijo de Dios, pero si mi vida está torcida conforme a lo que Dios dejó escrito, no estoy dando buen testimonio y no estoy diciendo la verdad. Entonces, lo que a mí realmente me caracteriza que soy un verdadero hijo de Dios es vivir lo que Él me dejó, caminar como Él quiere que yo camine. ¿Me puedes entender? Entonces necesitamos entender en este tiempo que tu interior se alimenta y se fortalece a través de la palabra de Dios. Tu cuerpo siempre se va a alimentar a través de comida. Tu cuerpo físico, cuando tú comes, tú alimentas a tu cuerpo, pero tu cuerpo espiritual es diferente. Tu cuerpo espiritual se alimenta con la palabra de Dios. Se alimenta y se nutre a través de la palabra de Dios. Por algo el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que salga de la boca de Dios. Entonces, si tú dedicas tiempo y yo dedico tiempo en alimentar este cuerpo físico, ¿cuánto más necesito tiempo para alimentar el que está adentro? Y ese se alimenta con palabra de Dios, dedicando tiempo en encontrarme con Él. Entonces, quiero compartirte lo que dice Mateo 10:7. Yo deseo que tú me puedas entender y comprender a dónde Dios quiere llevarte. Mateo 10:7 dice lo siguiente. Jesús le da instrucciones a sus discípulos. Jesús envía a sus 12 discípulos a hacer una misión. Y dice verso 7, y yendo, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Verso 8, sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Lo que de gracia recibiste, den de gracia. Pero observen este orden. El Señor le dice en primera instancia, yo los mando a hacer una tarea, pero vayan y prediquen. El primer punto es predicar la palabra de Dios, hablar su palabra. Vayan y por donde estén, prediquen y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado a ese lugar. Y luego que lo anuncian, manifiesten lo que yo les estoy
diciendo, acercado, le dice, sanen a los enfermos, limpien los leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, y lo que yo le di de gracia, ustedes tienen que darlo de gracia a los demás. Entonces, el primer punto que el Señor pone en orden es anunciar su palabra, es dedicar tiempo a la palabra, es predicarle a otros. El segundo punto pone en acción lo que yo te he enseñado. Sana, libera, echa fuera, resucita, limpia. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo vamos a predicar? ¿Cómo vamos a predicar de alguien que todavía no conocemos? ¿Cómo voy a anunciar un reino que todavía no he tenido intimidad con el rey? ¿Por qué? Por no dedicar tiempo a esto. ¿Cómo voy a predicar de alguien que ni siquiera lo conozco? ¿Cómo voy a hablar de un reino que ni siquiera sé qué lo que es ese reino ni quién es el rey? Entonces, las instrucciones son: predica mi palabra en primera instancia, luego demuestra el poder que yo he puesto en vos. Predica mi palabra, luego sana a los enfermos, limpia al leproso, resucita a los muertos y echen fuera demonios. Demostración de poder. Entonces, por la palabra conocemos al que escribió la palabra. En otras palabras, cada vez que usted toma tiempo en leer y escudriñar la palabra, lo que está haciendo es conocer quién la escribió. Entonces usted conoce la esencia de Dios en medio de su palabra escrita. Usted conoce la naturaleza de Dios en medio de su palabra. Pero también lo conoce a Él. Y usted conoce su identidad y quién es usted en Dios. Cada vez que usted dedica tiempo a la palabra. Entonces la palabra también, una de las cosas que hace en tu vida y en la mía, nos purifica y nos santifica. Juan 17:17 dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Santifícalo. Hermanos, es por eso que la palabra muchas veces te va a confrontar. Muchas veces va a confrontar tu manera de pensar, tu manera de actuar, mi forma de vivir. Es por eso que la palabra te cambia, te transforma. Y cuando la comienzas a vivir, genera en vos cambio para tu propia vida. Perdón. Entonces, la palabra, cada vez que usted toma tiempo y quiere vivir lo que Dios quiere que vivas, esto muchas veces te va a confrontar. Si soy mentiroso, acá te vas a encontrar cuando el Señor te diga: no mientas. Si robo, el Señor te dice: no robes más, mejor trabaja. Entonces lo que te va a pasar es que muchas veces esto te va a confrontar. Y si realmente busco el cambio, cuando tú lo leas, recuerda que este libro tiene vida y es eficaz, que es como espada de dos filos que penetra. Tú no lo vas, no, mejor esto lo salto porque todavía no lo quiero cambiar. Mira, van a pasar los días, va a pasar la semana y vas a sentir realmente como una espada que te penetra, que va a decir: yo leí eso, pero es algo que yo creo que Dios quiere cambiar en mi vida, pero yo hago fuerza. Y sigue penetrando y sigue cortando. Es porque la palabra de Dios tiene vida y tiene poder para cambiar y transformar. Su palabra es la que tiene el poder para purificarte y para santificarte. Dígame usted si las veces que se ha dedicado a vivir lo que acá está escrito, su vida no ha cambiado para bien. Los de afuera dicen: fuiste a la iglesia, te lavaron la cabeza. No existe, no hay hombre que tenga poder para lavar la cabeza a alguien. Es que me encontré con esto y encontré que me está cambiando la vida. Encontré que lo que dice me está golpeando en el corazón y me está cambiando para bien. Entonces, otro punto sobre la palabra: la fe
viene por la palabra de Dios. Escuche, la escritura dice que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Para que tu fe primeramente venga a vos, tuviste que dedicar tiempo a la palabra de Dios. Porque dice, la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Nunca la fe va a venir a vos si primero no dedicaste tiempo a la palabra de Dios. Mira la importancia que es atesorar la escritura. Mira la importancia que es vivir lo que la palabra de Dios dice. La fe viene por la palabra de Dios. Tú no puedes tener fe si primeramente no te encontraste con la palabra de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice. Dios siempre, iglesia, siempre traerá bendición a una persona, a una familia, cuando usted y yo obedezcamos su palabra. Pastor, demuéstremelo. Te lo voy a demostrar. Josué 1:6, 1:5. Mira, quizás te interese esto. ¿Quieres ser bendecido? Seguramente que sí. ¿Quieren que las cosas te vayan bien? Seguramente que sí. Escucha lo que te voy a decir. Josué 1:5, y anótelo. Nunca está mal que usted subraye su Biblia, la escriba. Al contrario, hágalo. Josué 1:5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Dios te está hablando a vos en este momento. Pero yo te digo, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente te pido, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a lo que está escrito, a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Me detengo acá. Si tú buscas la bendición y buscas ser bendecido o que las cosas te vayan bien, te pincho el globo. Nada de eso es por suerte. Es por obediencia y sometimiento voluntariamente a lo que Dios dejó escrito. Pero el Señor te dice, mira, solamente esfuérzate y sé valiente de cuidar esto. Que no se te escape ni para la derecha ni para la izquierda. Y si es así, yo te prometo y te doy mi palabra que todo lo que emprendas va a prosperar. Escucha esto. La bendición viene por cuanto tú obedezcas lo que el Señor dejó escrito. Por tu obediencia. Y escucha, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y haga conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quieras que vayas. Amada iglesia, nunca se apartará de tu boca este libro. Meditarás de día y de noche sobre lo que está escrito. Lo vas a guardar en tu corazón y vas a vivir conforme a lo que está escrito. Entonces vendrá el Señor y hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que a uno le vaya bien no se trata cuestión de suerte. Yo particularmente no creo en la suerte. Creo en la obediencia a Dios. Creo en corazones que se alinean a Dios y Dios como recompensa los bendice. Cada vez que te esfuerces y seas valiente a vivir lo que acá está escrito, porque hay que ser valiente y hay que esforzarse. El Señor dice, por cuanto te esforzaste y sos valiente, yo voy a prosperar tus caminos y todo te saldrá bien.
Entonces hoy tienes que irte de acá entendiendo que la palabra de Dios tiene poder para cambiar y transformar tu vida. Hoy tienes que irte de acá sabiendo. Y dice el verso 8, nunca. Entonces la clave de la bendición siempre estará ligado a una vida de obediencia a Dios. La clave que las cosas salgan bien es estar sujeto, es ser obediente a lo que Dios manda en su palabra. Y quizás no nos gusta mucho, pero tu mayor bendición estará mientras más estés en obediencia a Dios y mientras más viva lo que Dios dejó escrito. Hermanos, necesito que puedas entender esto. La mayor profecía no la encontrarás en la boca de tu pastor. La mayor profecía no la encontrarás en los labios de un profeta. La mayor profecía de lo que Dios quiere hablarte, la encontrarás acá. Es la profecía por excelencia. Es lo que Dios habla de vos en este tiempo, está acá. Cuando quieras preguntarle algo, ve ahí y Dios va a hablarte. Lo vas a encontrar ahí. Es bueno que alguien venga y te suelte una palabra. Sí, es bueno. Es bueno que Dios use cualquier persona para hablarte de parte de Dios. Bueno. Pero la mayor profecía la encontrarás en su escritura, en su palabra. Hermanos, este es el único libro en el mundo, aún en el mundo entero, que tiene la facultad y el poder de transformar y de cambiar vidas. Y cada vez que tú lees con convicción y fe, te vas convirtiendo en aquel que es el autor de ese libro. Tu vida va siendo transformada conforme a aquel que inspiró a escribir ese libro. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si eso no es profundidad, la palabra de Dios, y en estos tiempos es tan ignorada, es tan hecha a un lado. El salmista dijo: lámparas en mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Quieres saber cómo caminar? ¿Quieres saber cuál es el camino correcto? Ve a la palabra, ve a la escritura, ahí vas a encontrarte. Su palabra también te trae confianza y seguridad. La palabra de Dios trae a los hijos y a las hijas confianza y seguridad. Él dejó escrito: cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Te puedo asegurar que hay libros que tienen aproximadamente y más de 2000 años y mucho más. Lo han querido destruir, han querido borrarlo de la faz del mundo. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Su palabra es donde puedes afirmarte y aún apoyarte, porque sabes que Él no cambia. Y lo que Él dejó escrito, aunque pasen las modas, aunque pasen los años, lo que Él dejó escrito es palabra, es ley. Entonces, no se moverá. Es por eso que tu confianza y tu firmeza tiene que estar puesta en Él. La palabra tiene poder. Pero también una de las cosas que hace la Escritura, cada vez que usted la cree, la palabra tiene el poder para sanar y liberar. Salmo 107:20 dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina.
La palabra de Dios tiene poder para sanar al enfermo, pero para liberar también al oprimido. Para sanar al enfermo físico como sanar al enfermo de corazón. Como liberar al que está oprimido espiritualmente. Porque tiene poder. Siempre recuerdo este testimonio. Un joven perdido en las drogas consumía marihuana y pedía siempre los Nuevos Testamentos porque él decía que era un papel fino en el cual podían envolver su cigarro y poder fumarlo. Y dice que cuando se había fumado, se van a reír, se había fumado todo Mateo, se había fumado Marcos, se había fumado Lucas y se había comenzado a fumar Juan. Por ahí se encuentra con el libro de Juan. Y cuando estaba por armar, corta el papel y lee una porción de la Escritura. Y dice que eso trajo convicción a su corazón. Y en ese tiempo comienza un quebranto y comienza a llorar. Porque se había encontrado con la Escritura. Entonces, la palabra tiene poder para liberar. Isaías 53:5 dice: mas Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El Señor liberando su pueblo. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones. Fue molido, fue golpeado, fue lastimado por tus pecados y por los míos. El Señor trajo liberación. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas nosotros fuimos curados. La palabra de Dios, todo aquel que lo crea puede recibir sanidad mientras haya un corazón que tenga fe y que le pueda creer a la palabra de Dios. Escucha, la palabra también te sostiene en momentos difíciles. Salmo 119, 116 dice: susténtame conforme a tu palabra. Y viviré y no quedaré yo avergonzado de mi esperanza. La palabra en tus peores momentos va a ser tu mayor apoyo y te va a sostener aún en los momentos difíciles. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, pero para nosotros. Veo a Jesús a través de la Escritura solamente soltando la palabra y las cosas se hacen. Sé sano, sé libre, sal fuera. Solamente daba la orden, pero ¿cuál es la clave? Yo me lo he preguntado muchas veces. Años estudiando esto, años metiéndome en intimidad con Dios. Señor, mostrame cuál es la fuente que vos soltabas la palabra y las cosas se hacían. Él soltaba las palabras, las cosas se cumplían. Oraba por los panes y por los peces, se multiplicaban. Le ordenaba a los que estaban endemoniados: sé libre, los demonios salían. ¿Cuál era el poder que había en él y aún en sus discípulos, que tan solo con hablar las cosas sucedían? ¿No te gustaría tener eso? Me encantaría. Pero yo quiero revelarte lo que Dios me reveló a mí y que tú lo puedas tomar. El centurión que estaba con Jesús, él le dijo: mira, solamente di la palabra porque mi criado va a sanar. Wow. Ve, porque él está sano, dijo el Señor. A la misma hora que soltó la palabra, dijo el centurión, recibió sanidad. ¿Qué tenía Jesús? Que cuando se encontró con el leproso, lo limpió tan solo con la palabra. Al leproso le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. El Señor le dijo: sí, quiero, sé limpio. Eso fue suficiente. ¿Qué tenía Jesús? Que aún los demonios del Gadareno le obedecieron. Somos legiones porque somos muchos los que estamos dentro de él. Ah, sí, ahora sal. Ah, pero espera, ¿podemos ir a los chanchitos? Ve, ahora y sal. ¿Qué tenía? ¿Qué es lo que había en ese hombre? ¿Qué es lo que había en sus discípulos que vivían lo mismo? ¿Cuál era el poder de Jesús que estaba en sus labios?
que aún se encuentra con la suegra de Pedro con fiebre y le dice: fiebre, vete ahora. ¿Qué tenía Jesús que al encontrarse aún con la hija de Jairo, la resucita? Tan solo con estas palabras: Talita cumi. Talita cumi dice: niña, a ti te digo, levántate. No hizo espectáculo, no hizo show, solamente soltó la palabra. ¿Qué había en sus labios? ¿Qué tenía Pedro aún cuando levanta el paralítico? Tan solo con una palabra: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Por qué Pedro tan solo con la palabra resucitó una mujer diciéndote: Tabita, levántate? Tabita era el nombre, levántate. Y esta mujer abre sus ojos. ¿Qué es lo que había? Años buscando lo que hoy quiero revelarte. Y yo quiero revelarte para que lo que a mí me llevó años, a ti te lleve horas y puedas ir mucho más rápido y avanzar más rápido. Que puedas tomar esta revelación y que la vivas y que tu entendimiento se abra y que pueda abrirse como se abrió el mío y entender más allá. Escucha y toma nota. Toda palabra de Dios tiene algo que se llama ruaj. Y ruaj significa viento o aliento o espíritu. Toda palabra de Dios tiene espíritu. Pastor, demuéstremelo. Espera. La escritura dice en Juan, dice esto, que la palabra tiene vida. La escritura dice que dentro de ella hay espíritu y hay vida. Juan 6:63, no lo podía encontrar, perdone. Dice Juan 6:63, Jesús dijo: las palabras que yo le hablo son espíritu y son vida. ¿Por qué su autor, el Espíritu Santo, inspiró a hombres comunes y corrientes a escribir lo que Él quiso que escriba? La clave está en que cada vez que soltaron la palabra, estaban soltando vida y espíritu. Esa es la revelación. La clave por cual Jesús, tan solo decir la palabra, sus apóstoles a decir la palabra, es porque lo que ellos soltaban era algo que tenía espíritu y tiene vida. Esto lo que tienes acá tiene espíritu y tiene vida, por eso cambia y transforma. Cada vez que hablas y declaras las escrituras, declaras lo que está acá escrito, estás hablando espíritu y vida. Es por ese motivo que Hebreos 4:12, como hoy lo leíamos, dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, penetra y hace todo lo que leímos. Es porque cada vez este libro, dentro de él hay espíritu y hay vida. Jesús lo dijo: las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Ahí se me reveló cuál era el secreto. Señor, ¿por qué tus apóstoles hacían semejantes cosas? Es porque ellos, cuando hablaban, no hablaban palabras por hablar, porque sus palabras tenían vida y tenían espíritu. Ay, Señor, ahora lo entiendo, dije. Cuando entiendes y comprendes esto, que la palabra no tiene barrera, que no hay muros quien la detenga, que no hay distancia que no pueda alcanzar. Tú puedes estar acá y hablando con alguien en otro país, y tú de acá le sueltas la palabra que Dios te puso y esa palabra va a trabajar.
Porque la palabra tiene vida y es espíritu y trabaja donde hay alguien que la declara. Eso entendí. Y empecé a vivir lo que te estoy hablando. Para el Señor, para ponerme a prueba, me encuentro por teléfono hablando con una señora que estaba en Salta. Y me dice, no puedo dormir por las noches, me pasa esto. Sí, ya sé. Mira, la clave está en que te puedas cubrir todas las noches con la sangre de Cristo. ¿Y cómo es eso? Y le expliqué, ahora yo voy a orar por vos, por WhatsApp. ¿Cuántos kilómetros hay de acá a Salta? No lo sé. Y de ahí, y al otro día, ¿cómo está? Pastor, no sabe. Comencé a dormir todas las noches, ya no sueño más, no me pasa esto. La palabra no tiene barrera. La palabra no tiene cruza fronteras. No hay nada que pueda detener. Pero si tú puedes entender esto, que no hay nada que pueda detener cuando Dios pone una palabra en tu corazón y tú la sueltas, esa palabra va direccionada con vida y es palabra con espíritu. En este momento es cuando la palabra es enviada y viaja a donde fue direccionada. Salmo 147, miren estos términos y ya termino. 147, 18 dice, enviará su palabra y los derretirá, soplará su viento y fluirá las aguas. Salmo 107, 20 envió su palabra, miren estos términos, y los sanó y los libró de sus ruinas. Isaías 55, 11 así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para quien la he enviado. Mira, métete en esto, por favor. Mira estos términos. Envió, enviará, no volverá vacía. Cada vez que Dios te use como un vaso para dar una palabra, tienes que saber que esa palabra nunca vuelve vacía. Que cada vez que sueltas una palabra a alguien, esa palabra va direccionada con espíritu y con vida, porque la palabra es viva y eficaz. ¿Viste cómo se te abrieron los ojos? Yo no lo podía entender hasta ese momento, porque el Señor Jesús dijo, mi palabra es espíritu y es vida. Por eso es la clave que trabaja. Por eso es cada vez que oramos por los enfermos se sanan, porque estamos declarando espíritu y vida sobre el que está enfermo. Por eso cada vez que nos encontramos con una situación y proclamamos la palabra, estamos soltando como mensajeros de Dios espíritu y vida sobre esa situación. ¿Me entiendes? Que aún las peores situaciones de tu vida pueden cambiar cuando sueltas espíritu y vida. ¿Qué hay imposible para Dios? Iglesia, las cosas no suceden porque el pastor es bueno, se porta bien, porque es obediente a Dios, porque comencé a creerle a esto, porque se me fue revelado lo que a vos te estoy revelando, porque entendí que la escritura tiene poder. Eso, gloria a Dios por eso. La clave que portaban los apóstoles y aún que vas a portar vos es que la palabra de Dios tiene vida. Y Dios busca y usa mensajeros para que su palabra viaje, para que su palabra trabaje y haga lo que Él quiere hacer en la vida que Él destinó a esa palabra. Pero Dios necesita mensajeros dispuestos a ser usados por Dios, donde el Espíritu Santo le carga una palabra y diga, ve a fulano de tal y dile esto, esto y esto y esto. Porque esa palabra que portas tiene espíritu y tiene vida. Cuando esto se te es revelado, se te terminan los problemas.
porque entiendes quién es aquel que tiene la solución a tus problemas. Las dificultades se terminan porque saben quién es Dios en medio de esas dificultades. Porque cada vez que usas su palabra, sabes que lo que está soltando es espíritu y es vida. Es ruaj, esa palabra que trabaja para donde fue enviada. Iglesia, usa la palabra de Dios para orar en tu casa. Abre la escritura y ora con la palabra de Dios, declarando espíritu y vida aún en tu propio techo. Ora a ti mismo conforme a la escritura. Cuando Dios pone una palabra en un depósito que es para otra persona y tú se la sueltas, el Señor lo que puso en vos es que le esté llevando otro espíritu y vida. Dios puede usarte para declarar una palabra, aún para vos mismo, para otros, para tu casa, para tu familia, para tu esposa, para tu esposo, para tu barrio, para tu ciudad, para tu nación. Pero tienes que entender esto, que la palabra de Dios no es simplemente un libro histórico como muchos lo tienen. Es un libro que tiene poder para cambiar y transformar. Es una palabra, lo dije mal me parece. La palabra de Dios tiene espíritu y tiene vida. Si hoy tú puedes entender esto, vas a vivir situaciones en la vida y vas a decir: Señor, pero tu palabra dice esto y esto y esto. Yo voy a comenzar a orar y a declarar tu palabra, porque sé que tu palabra va a cambiar la situación que yo estoy viviendo. Entonces, es mi deseo que el Señor despierte hambre y pasión por su palabra. Es mi deseo que el Señor te sacuda como me sacudió a mí, a buscarlo cada día más. Recuerda esto. Orar es encontrarse con Dios. Pero me encuentro con Dios a través de esto también. Cada vez que tomo tiempo en leerla, me encuentro con Él. Yo quiero invitarte a que te puedas poner de pie. Cierra tus ojitos por un momento. Dios está muy interesado en que sus hijos y sus hijas puedan vivir su palabra. Dios está muy interesado en cambiar y transformar tu vida. Pero también depende de vos y de mí en cuánto tiempo y cuánto es lo que yo le doy a Dios para cambiar y transformar. Dios tiene el anhelo de hacer cosas nuevas en tu vida, de cambiar, de transformar. Aún tiene más interés que el que vos puedes tener de Dios. Pero Él nos está pidiendo en poner por obra su palabra. Nunca vas a perder el tiempo, y aún Jonathan, nunca vas a perder el tiempo en hablar con Dios a través de la Escritura. Yo hoy te dije que te revelo lo que el Señor me ha revelado, porque entiendo que lo que de gracia recibí, de gracia tengo que darlo, para que tú camines más rápido. Y lo que a mí me tardó años en que Dios me lo diera y me lo revele, usted en menos de una hora se le fue revelado. Vivilo. No dejes de orar, no dejes de proclamar la palabra. Ora por tus hijos, ora por tu casa, declara la palabra de Dios.
Ora por esa familia inconversa. Ora por tu vida. Porque lo primero que el Señor nos manda es predicar, anunciar el reino de los cielos y luego demostrar el poder que hay en Él. Y hoy es mi anhelo y mi deseo a que puedas convertirte en un amante de su palabra, que te sientas atraído por la Escritura, que tu hambre se despierte por la palabra de Dios. Sé que a muchos de nosotros la Escritura nos va a confrontar. Y para aquellos que quizás luchan con, ¿será verdad esto? ¿Será mentira? Yo vengo de otra cosa. Tu mayor verdad es la palabra de Dios. Tu mayor verdad es la palabra de Dios. Aunque tus principios digan lo contrario, aunque tus creencias hayan sido otras, te puedo asegurar que si lees la palabra de Dios, te vas a encontrar con la verdad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, he hablado absolutamente todo lo que has puesto en mi corazón. Yo hoy te pido, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que tu palabra tenga cumplimiento. Que en este tiempo podamos demostrar tu palabra con poder y con autoridad. Oro por aquellas personas que nos están mirando aún del otro lado, que aún luchan con el creerte, luchan, Señor, con creer en tu palabra. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, yo hoy declaro, Señor, que tu palabra les es revelada. Señor, que ellos empiezan a vivir lo que tu palabra está escrito, lo mismo que en esta casa. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, enviamos tu palabra que tiene espíritu y tiene vida, para cambiar, para transformar aún toda vida, toda persona, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, en esta hora, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, oro, Señor, por los que están acá, oro por los que nos están mirando, para que venga un despertar, venga un hambre de parte de Dios. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, manifiéstate, Señor, en este tiempo. Llénanos, Señor, de tu presencia en el nombre poderoso de Jesús. Inúndanos, Señor, en esta hora. Inúndanos, Señor, con tu presencia, papá. Señor, que tu palabra se nos sea revelada. Oro por aquellos, Señor, que quizás están escasos de entendimiento, para que tú le abras el entendimiento a tu escritura. Oro por aquellos que le cuesta, Señor, leer. Oro por aquellos, Señor, que le cuesta comprender lo que tú escribes en tu palabra, para que su entendimiento sea abierto en el nombre de Jesús. Oro por aquellos, Señor, en el cual tu palabra dice verdades y todavía no se les fueron reveladas, para que en este tiempo se les sea revelado en el nombre poderoso de Jesús. Señor, clamo en esta hora, clamo en el nombre poderoso de Jesús, para manifestar tu poder conforme a lo que está escrito, en el nombre poderoso de Jesús. Usted puede levantar un tiempo de oración, puede ahí orar a Dios. Señor, te damos gracias, te bendecimos. Señor, exaltamos tu nombre en el nombre poderoso de Jesús.